nuestra sanidad pública. Esa que efectivamente no somos accionistas, pero que financiamos de arriba a abajo y que en definitiva queremos que sea capaz de proteger el derecho a la salud. Dedico 3 minutos no más a explicar qué está pasando. Dice, cuenta un poco qué está pasando, Tony. Yo no os lo cuento. Me lo contáis, nos lo contamos. Sois perfectamente conscientes cómo se está desballestando, cómo se está demoliendo el sistema público de salud y de forma muy particular y precisa la atención primaria. ¿Qué es la atención primaria? La atención primaria es el primer acceso, la puerta de la atención familiar, de la atención comunitaria, de la atención de los CAPS, de lo que los mayores llamábamos ambulatorios. Esa es la atención primaria, la nuestra. Y está escrito en toda la bibliografía del mundo que para que un sistema de salud funcione es fundamental, es sine qua non, es imprescindible que tenga una muy potente atención primaria. Bueno, aquí vamos al revés. Aquí, lamentablemente, estamos a la cola de las comunidades, España está a la cola de Europa. Esto es a ver quién está más en la cola, quién tiene menos financiación, quién tiene menos dotación. La situación en Cataluña es muy, muy lamentable. No os quiero soltar cifras, pero lo que sí habéis podido vivir es lo que sucede cuando durante años se recortan, se pierden camas, se pierden personal trabajador, se pierden enfermeras, se pierden médicas. Bueno, la cosa llega a donde llegamos. Hablábamos antes de la pandemia de las listas de espera, ¿recordáis? He hecho alguna charlada aquí hablando de que era intolerable, de que las listas de espera se prolongasen de manera que realmente agravaban la situación de los pacientes hasta el extremo de que alguna vez no llegaban. Las listas de espera son listas de desespero, decimos en Marea Blanca. Entendemos que no se puede dar respuesta inmediata, que es que nos lo dicen y nos lo repiten. Es que pedís mucho, es que no paráis de pedir. Es que con esto de que vivís tantos años, pues os habéis pensado que es... Bueno, pues vamos a seguir viviendo todos los años que haga falta para asegurar que recuperamos la sanidad pública, que algunos ya ganamos hace años y que ahora queremos volver a ganar para dejársela a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Dónde estábamos mal? Y en eso llegó la COVID. Y la puntilla, el golpe de gracia, en definitiva, la COVID ha supuesto una descarnada experiencia de lo que puede pasar cuando la sanidad pública ha sido mal utilizada, está mal gestionada, está además defendiendo y continuando con sus aspiraciones de responder a los criterios de mercado, a la mercantilización, al seguir haciendo, a pesar de la COVID y de las muertes, seguir haciendo negocios. La pandemia ha representado, se ha comentado, muchos errores. Podrían disculparse, algunos no, pero ha representado muchos horrores, con H. Lo de las residencias es un horror, es intolerable. Eso no se puede aceptar en una sociedad civilizada. La situación ha sido muy grave. Y algo ha quedado muy claro, que algunos han seguido haciendo eso de la colaboración público-privada, que yo siempre explico, que consiste ni más ni menos que meter la mano en el cajón del dinero público, que son los presupuestos generales, meterlos en una espiral donde se opacifica, se pierde donde está la bolita, y la bolita, que son los beneficios, aparecen en entidades de carácter privado. Eso no es colaboración público-privada, eso es parasitación, eso es una sanguijuela, eso no se puede tolerar. Todos los recursos públicos para la sanidad pública. Bueno, y la pandemia ha demostrado un montón de cosas, pero una queda muy clara. Quien nos saca las castañas del fuego, de verdad, es la sanidad pública. Esa es la que realmente no nos saca. Porque ni siquiera los que pretenden tener mutuas excelentes, cuando tienen el problema real, tienen que venir a la sanidad pública, porque además es la nuestra y además es la buena. ¿De acuerdo? Dicho eso, la pandemia ha sido demostrativa y en la atención primaria hemos llegado a una situación como la actual donde la cosa es desesperante. Me dicen, Tony, no encuentro ni médica.
qué mala suerte tenemos en este ambulatorio. No es en tu ambulatorio. Esto es generalizado, porque hay nuevos planes aprovechando la COVID. Oportunidades de hacer negocios, oportunidades de cambiar cosas a su favor. Hablo de los mercados, en nuestra contra. Hablo del derecho de la salud, en nuestra contra. No encuentras a la médica porque han decidido que el 70-75% de las visitas no sean presenciales. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver, que no te va a ver, que tú no la puedes mirar a la cara, ni ella a ti te va a poder escuchar, mirar a los ojos. Ya no digo explorarte y tocarte el abdomen, auscultarte o mirarte el fondo de él. Eso ha pasado a la historia. Tendréis que adaptaros a las novedades de la nueva tecnología. Hay aplicaciones en el móvil y además hay el teléfono. Por el teléfono se puede atender. Bueno, pues vamos a decir, y eso lo digo ya no solo como activista social, sino digo también como persona que está más de 50 años trabajando en esta profesión maravillosa que es la sanidad, que es la medicina. Por teléfono no se resuelven las cosas. Por teléfono se pueden tramitar algunos papeles, pero por teléfono no se hacen diagnósticos, porque por teléfono te puedes equivocar gravemente. Bueno, habéis visto cómo han dejado el personal que está trabajando en la atención pública y en la primaria, a las compañeras fundamentalmente feminizado, compañeras que se han dejado la piel, que se siguen dejando la piel. Habéis visto lo que ha pasado con las vacunas, un ejemplo flagrante de cómo se puede andar de desorientar cambiando los protocolos, hoy unos, mañana otros, ahora no sé cuál me toca. ¿Cómo se entiende? Me dicen, Tony, explícame. No, eso depende de la cotización del mercado, eso depende de cuántas vacunas lleguen y de qué laboratorio, cuáles interesan más y cuáles interesan menos. Y las que iban bien para los jóvenes, ahora van bien para los viejos, y las de los viejos para los jóvenes. Eso es otra desvergüenza. Bueno, la atención primaria, así de importante. Bueno, todos la aman, ¿eh? Todo el mundo se oye declaraciones y dicen, no, nosotros tenemos la atención primaria, no la atención primaria. Todo el mundo la ama muchísimo, pero entre todos se están viendo, porque se la van a cargar, porque es un objetivo. Eso le llaman un nuevo modelo de atención primaria, que sustituye el antiguo modelo de atención primaria. Bueno, pues nos mienten y nos engañan. Nos dicen que pedimos cosas imposibles, que no se puede desprivatizar, que es imposible que lo que se ha privatizado, lo que se han llevado, lo recuperemos. Compañeros y compañeros, no sale en muchos medios de comunicación, pero os lo puedo asegurar, es cierto. Aquí cerca, en el País Valenciano, que no es tampoco una cosa extraordinaria, han desprivatizado un hospital que se llama Alfira, que era privado de una compañía privada, y lo han hecho público otra vez. Y ahora están desprivatizando otro en Torrevieja. Y eso se puede hacer, si se quiere, si hay voluntad. Y cuando acabe con Torrevieja van a entrar en el de Manises. Y queremos desprivatizarlos todos, todos los nuestros, todos. Nos pretenden engañar porque hay quien pretende que para hablar de sanidad o de salud, como mínimo hay que haber pasado 6 años en una facultad de ciencias de la salud. Eso es mentira, absolutamente. La ciudadanía empoderada, como vosotros, que sabéis lo que se está jugando, sabéis exactamente cuál es vuestro esfuerzo, vuestra aportación y al mismo tiempo cuáles son vuestros derechos y vuestra exigencia. Eso es lo imprescindible, eso es lo que hace falta. Y cuando hoy, o ayer, cuando el nuevo consejero, el doctor Gimón, decía que es que en enfermería hay problemas porque está poniendo vacunas. Echad cuentas. Si 3 enfermeras vacunan 350 personas al día, esa es la cálculo. En 2 meses estaría vacunada toda su población de referencia. Toda la gente de su cupo estaría vacunada en 2 meses. Quiere decir que además todo el resto del personal, médicas, auxiliares, psicólogos, trabajadoras sociales, todo ese personal podría dedicarse a atenciones y visitas presenciales. Por lo tanto, no es verdad que es que las enfermeras están ocupadas en otras cosas. Sí es verdad que a la atención primaria la han cargado con nuevas tareas. Las vacunas, los rastreos, los controles
sanitarios de las residencias, los controles sanitarios de las escuelas, todo eso, más las urgencias, más lo de siempre, más los crónicos, que ahora ya los pobres crónicos de cierta edad tenemos dificultades para que nos sigan controlando, con lo cual van a haber tantos muertos por culpa de perder la cronicidad como que los que han muerto directamente del coronavirus. Esa es una realidad. Así es que no nos digan mentiras, porque eso, que no hay enfermeras porque están vacunando, es absolutamente mentira. Y es mentira que ahora viviremos mejor porque hay aportaciones tecnocráticas y que ahora, como tenemos una APP, bueno, yo veo el promedio de edad, pero es que no es que los viejos seamos más tontos ni más tontas, es que cada generación tiene sus virtudes y nosotros tenemos muchas, ¿no? Pero tiene también sus déficits. Y hay una cosa que se llama el hiato, el déficit generacional tecnológico. Hay muchos abuelos que no saben hacer funcionar una app. Hay muchas personas que no tienen móvil y ni quieren. Hay muchas personas. Y esa gente quedan descolgadas absolutamente. Eso es intolerable. Nosotros queremos encontrar una persona que mirándonos a los ojos nos diga qué es lo que hay que hacer. Por tanto, que no vistan como aportación tecnológica un teléfono que de verdad lo que hace es servir de barrera para no poder llegar a tu médico.